Pero bueno, sin más quiero iniciar con el tema de hoy. Hemos venido hablando del Antiguo Testamento. Si te hacen falta notas del mensaje, levanta tu mano. Ahí te van a estar haciendo llegar las notas de hoy, que es acerca del libro de Deuteronomios. Deuteronomios, qué nombres, ¿verdad? Ahorita vamos a ver lo que significa, pero a manera de recuento hemos venido hablando. Este es el último libro de los 5 primeros que le llamamos el Pentateuco. Estos 5 primeros libros, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, se le adjudican a Moisés como el autor. Entonces, en inspiración por el Espíritu Santo, Moisés escribe desde el origen del planeta hasta el llegar a Cades Barnea, que es así como la frontera antes de entrar a la tierra prometida. Moisés no entró, ¿verdad? No sé si fue premio o fue castigo, pero ya terminó allí él su trabajo. Después de 40 años en el desierto, él termina. Pero entonces allí vienen, le he llamado bosquejo, el resumen del libro. Y entonces, suponiendo, ahí viene el bosquejo de Génesis, que habla de los comienzos desde el capítulo 1 al capítulo 11. Lo que significa esos números son los capítulos, los comienzos tanto del planeta como de los animales, comienzo del ser humano, el comienzo del pecado. Entonces, por eso que se le llama los comienzos. Y luego número 2, los patriarcas. Habla de todos los patriarcas del pueblo de Israel, del capítulo 12 al capítulo 50. Luego el libro de Éxodo se divide en 3. La salida, la ley y el tabernáculo, ahí vienen los capítulos. El bosquejo de Levítico, que es los sacrificios y la santificación, ahí vienen los capítulos. Y la semana pasada que hablábamos acerca del libro de Números, que es del Sinaí, que es donde recibió el pueblo de Israel la ley, los 10 mandamientos y muchas otras leyes. Y después se divide en el desierto, que es el caminar después del Sinaí hasta llegar a Cades Barnea, y de Cades Barnea a Moab. Entonces, si tú lo ves en un mapa, pues ahí ves toda la peregrinación que se aventó el pueblo de Israel por haber sido incrédulo, ¿verdad? Por ser desobediente. Pero bueno, vamos a entrar de lleno en el libro de Deuteronomio, que el significado de su nombre significa la segunda ley. Y no es porque haya recibido otra ley, es porque se le repite lo que Dios les dijo en el libro de Éxodo. Si puedes ver el bosquejo, ahí se les dio la ley, por eso allí viene el bosquejo de Éxodo. Se les repite en Deuteronomio. Cuando uno lo lee, pues no pasa mucho tiempo, ¿verdad? Pero históricamente pues pasaron 40 años. Ya están por entrar a la tierra prometida y entonces por eso se les vuelve a repetir. Moisés da 3 discursos al pueblo, hagan de cuenta, 3 predicaciones, y una de ellas es, por eso viene allí, es el primer discurso, es el histórico, y está en el capítulo del 1 al capítulo 4. Después el segundo discurso que hace Moisés es el más largo, que es el legislativo, vuelve a repetir todas las leyes, y eso está del capítulo 5 al 28. Y el tercer discurso, que es el más corto, es el didáctico. ¿Qué significa didáctico? Bueno, lo que tenía que ver con su vida diaria. Y eso nada más incluye del capítulo 29 al 30. Así que esas son las 3 divisiones del libro de Deuteronomio. Vamos a estudiarlas rápidamente. Vamos a sacar lo práctico. No se preocupen que dicen, ay, va a estar bien. No, vamos a hacerlo bien práctico. Así que la primera parte, que es el discurso histórico, hay tres cosas que podemos aprender bien prácticas del libro de Deuteronomio. Parece que nada tiene que ver con nosotros, pero es tan relevante. Y la primera parte se encuentra en Deuteronomio capítulo 1, versículos 27 y 28. Y déjame te lo leo. Se pusieron a murmurar en sus carpas y dijeron: el Señor nos aborrece, nos hizo salir de Egipto para entregarnos a los amorreos y destruirnos. ¿A dónde iremos? Nuestros hermanos nos han llenado de miedo y nos informaron que la gente de allá es más fuerte y más alta que nosotros. O sea, se está refiriendo a la gente que estaba en la tierra prometida. Y que las ciudades son grandes y tienen muros que llegan hasta el cielo. Para colmo, nos dicen que allí vieron anaquitas. O sea, los anaquitas era un pueblo de gente gigante. Entonces el pueblo de Israel se está quejando nuevamente, para variar, porque ya llegaron a la frontera para entrar a la tierra prometida y tienen miedo. Versículo 29 dice: entonces respondí:
No se asusten ni les tengan miedo. El Señor su Dios marcha al frente y peleará por ustedes, como vieron que lo hizo en Egipto. ¿Se acuerdan las 10 plagas? Bueno, pues a ellos se les olvidó. Y en el desierto, por todo el camino han recorrido hasta llegar a este lugar. Ustedes han visto cómo el Señor su Dios los ha guiado, como lo hace un padre con un hijo. A pesar de esto, qué triste, ¿verdad? ¿Qué dice allí? Ninguno de ustedes confió en el Señor su Dios. Y esta es una de las partes bien prácticas que podemos extraer del libro de Deuteronomio, la incredulidad del pueblo de Israel, la constante incredulidad. Y pareciera que es algo muy ajeno a nuestra vida, pero no sé si te pasa a ti, pero a mí acabo de pasar por un problema y viene un problema nuevo y me empiezo a preocupar. Y siempre lo he dicho, que la preocupación es como una silla mecedora, que ahí estoy, me meso para enfrente, para atrás, para enfrente, para atrás. ¿Cansa? Después de una hora de estarte meciendo, pues yo creo ya duelen los chamorros, ¿verdad? De estar ahí para enfrente, para atrás, para enfrente. ¿Llegaste a algún lado? Sigues en el mismo lugar, no te has movido. Algo así es la preocupación. Cómo desgasta, te quita el sueño, a veces hasta el cabello se le cae a uno, pero ¿resolviste el problema? Así es la incredulidad, así son las preocupaciones. Entonces, es una tendencia de la carne. Y entonces en Gálatas lo podemos ver que siempre vamos a estar en una constante lucha entre mi carne y el Espíritu Santo, que ya está en mi vida. Pero ¿a quién estoy alimentando más? Si alimento más a mi carne, entonces cuando estoy en esos problemas, pues mi carne jala más fuerte y me empiezo a preocupar y me desvelo y me da insomnio y luego la gastritis, la colitis y todos los itis, es porque no estoy confiando en Dios. Y pareciera algo que, como te digo, Deuteronomios pudiera estar muy lejos, pero es bien práctico porque estamos viendo lo que pasa en la relación con Dios cuando hay incredulidad en mi vida. Llegó un momento en el que Dios dice: ¿qué es lo que tengo que hacer contigo para demostrarte que confíes? El pueblo de Israel vio 10 plagas, ¿se acuerdan? Lo voy a confesar, no me las sé todas de memoria, ¿verdad? Debiera de sabérmelas, pero hubo desde piojos, ranas, el agua se convirtió en sangre, hubo obscuridad, pestilencia, hubo úlceras, y finalmente viene el ángel de la muerte. Todas las 10 plagas. Y tú dijeras, bueno, pero es que llevaban mucho tiempo, 400 años en esclavitud. Dice que después abrió el mar y pasó el pueblo. Dice que eran como 2 muros de agua en la Nueva Versión Internacional. O sea, era como para decir, wow, estoy bien seguro que Dios existe. ¿Cuándo se ha visto eso, que un pueblo se ha independizado por Dios? Y todo eso no les sirvió, porque cada que venía un problema, empezaban a renegar. Empezaban a quejarse. Entonces, no sé tú, pero yo me veo así como en un espejo. Digo, ay, sí es cierto, si Dios me libró, bueno, tantas cosas que pudiera decir, pero una de las más grandes en mi vida ha sido cuando estuve en Afganistán. Y de repente me angustio porque me faltan $100 en la cuenta, ¿no? O porque, pues sí, no llega el recibo de la luz muy alto y con estos calorones, y empiezo, ay, Señor, ¿cómo le voy a hacer? Si Dios me permitió regresar de la guerra sin estar loco, bueno, no muy loco, ¿verdad? Ahí depende ya puntos de vista, ¿verdad? Yo digo que no estoy loco, Lucas, pero ya depende de cada uno, pero cada uno de nosotros pasamos por pruebas y entonces debemos de cuidar nuestro corazón y decirnos a nosotros mismos. Es por eso que el salmista le decía: bendice alma mía a Jehová. O sea, yo tengo que decirme a mí mismo: acuérdate de las bendiciones de Dios y ponte a alabar a Dios. Bendice alma mía a Jehová. No es si lo siento, es yo. Por eso dice Pablo le dijo a Timoteo: Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Yo le puedo decir a mis emociones y mis emociones me obedecen, pero tengo que aprender a creerle la Biblia. Entonces, cuando vengan problemas, no caigas en incredulidad, no te dejes llevar por tus emociones y apréndete promesas de Dios para que las repitas a tu alma y le digas: mira, alma mía. Una de mis promesas favoritas que me aprendí estando allá en Afganistán fue Jeremías 29:11.
Jeremías 29:11 te la recomiendo, ponla allí en el espejo de tu baño cada que en las mañanas te vas a lavar los dientes. Jeremías 29:11 dice: yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bendición y no de maldición, para darles el futuro que ustedes esperan. Jeremías 29:11. Pero esa es una de tantas, ¿verdad? Hay tantas promesas. Dicen algunos teólogos expertos que hay más de 7,000 promesas. Entonces hay que irlas encontrando a la hora de estar leyendo la Biblia todos los días. Otra de las verdades trascendentales que podemos extraer, nada más de esta primera parte que estamos hablando del discurso histórico. O sea, Moisés les está recordando toda la historia al pueblo de Israel que está escuchando. Entonces, lo primero les dijo, dejen de estar de incrédulos. Lo segundo trascendental es Deuteronomio capítulo 4, versos 9 y 10. Y es algo que tenemos que hacer hasta el día de hoy. Dijo: pero tengan cuidado, presten atención y no olviden las cosas que han visto sus ojos, ni las aparten de su corazón mientras vivan. Cuéntenselas ¿a quiénes? Clave, ¿verdad? Eso es algo que tenemos que hacer hasta el día de hoy. El día que ustedes estuvieron ante el Señor, su Dios, en Horeb, y Él me dijo: convoca al pueblo para que se presenten ante mí y oigan mis palabras, para que aprendan a temerme todo el tiempo que vivan en la tierra, para que enseñen esto mismo ¿a quiénes? A sus hijos otra vez, ¿verdad? Entonces, cuando estás pasando por situaciones difíciles que te cuesta trabajo creer, como te he comentado, escríbelo. Y después, cuando ya recibes la respuesta, escríbela, pero aparte enséñale a tus hijos, para que tus hijos vayan viendo cómo tú eres una guerrera, un guerrero de oración. Me acuerdo, mi papá tuvo muchos defectos, pero una gran virtud que yo recuerdo es que cuando él tenía problemas, lo encontraba orando en la sala. Y me acuerdo que más de una vez eran las 12, 1 de la mañana y llegaba a bajar a tomar agua a la cocina y me lo encontraba hincado orando. Y eso se me quedó muy grabado, que así peleaba él sus batallas, hincado orando. Entonces eso se me grabó, de que así se resuelven los problemas. Entonces lo dice Deuteronomio: tus hijos ¿de dónde van a aprender? Así como aprenden el lenguaje o aprenden la cultura. Bueno, algunos de nuestros hijos no hablan muy bien el español, ¿verdad? Me incluyo el enano que tengo, uno chiquitín. Pero a comer, ¿verdad? O los gustos, lo aprenden de nosotros. Así también van a aprender a cómo resolver los problemas. Si a ti te ven así como gallina sin cabeza, de un lado para otro, ¿qué voy a hacer? Así van a aprender. Pero si tú les vas diciendo y luego también te lo dices a ti mismo: mi hijo, estoy pasando por esta crisis, mi hija, mira, estoy pasando por esto otro, pero yo sé que Dios me va a responder. Y a los 3, 4 días que pasan, le dices: ¿te acuerdas, mija? ¿Te acuerdas que tenía este problema, hijo? Mira, así y así y así Dios me resolvió, así me respondió, así fue como me contestó. Y entonces les estás transmitiendo tu confianza, tu fe. Y es lo que está diciendo Moisés al pueblo de Israel: eduquen a sus hijos en confianza. La fe se la puedes heredar a tus hijos con el ejemplo, ¿verdad? Y también dentro de esta primera parte, otra de las enseñanzas que podemos encontrar de esta primera parte, que se le llama el discurso histórico, allí mismo en el capítulo 4 está el versículo 15 al 18 y dice Moisés: el día que el Señor les habló en Horeb, en medio del fuego, ustedes no vieron ninguna figura. Por lo tanto, tengan mucho cuidado de no corromperse haciendo ídolos o figuras que tengan forma o imagen de hombre o de mujer, o de animales que caminan sobre la tierra, o de aves que vuelan en el aire, o de reptiles que se arrastran por la tierra, o de peces que viven en las aguas debajo de la tierra. Más claro no puede ser, ¿verdad? O sea, Dios está diciendo: no te hagas figuritas de ningún estilo, ni chiquitas ni grandotas. Un ídolo es todo aquello que ocupa el lugar de Dios en mi corazón. Y uno pudiera decir: bueno, pero ¿qué problema tiene? Ay, el nacimiento en diciembre, ¿qué problema tienen las figuritas? No, pues las figuritas no tienen ningún problema, ¿verdad? El problema lo empiezo a tener yo con Dios, porque en mi corazón de ese tamaño está mi Dios.
consciente o inconscientemente pienso, ay, pues es un Dios, no lo estoy adorando. No, pero ahí dice que no lo adores, pero tampoco dice que no te hagas ninguna imagen. ¿Por qué? Porque cuando tengo un problema, cuando tengo una angustia, inconscientemente pienso que de ese tamaño es mi Dios. ¿Qué tan grande te gusta hacer la figura? Así, 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 grandotota, como la de Río de Janeiro, así bien enorme, del tamaño que sea. Viene un temblor y entonces tu figura, tú dices, no, pues no está tan grande como para detener un temblor. Dice en la Biblia, y lo hemos leído en otras ocasiones, suponiendo en Isaías 40, él dice que él recoge con la punta de sus dedos, formó las montañas. Dice que en el hueco de su mano le caben los mares del mundo. ¿De qué tamaño podríamos hacer a Dios para representarlo? Sin quitarle su gloria. No hay nada que el ser humano pueda hacer para representar la gloria de Dios. Cualquier cosa que tú quisieras crear no es lo suficientemente grande o gloriosa para representarlo a Él. Entonces está diciendo, no te hagas ninguna imagen. No trates de representarme con nada. Y aquí es como les he comentado el ejemplo. Dice por ahí la gente que todos los caminos llevan a Roma. Ok, si tú quieres ir a Roma, agarra cualquier camino, pero aquí se trata de llegar al corazón de Dios. ¿Cómo le gusta a Dios que yo lo adore? ¿Cómo le gusta a Dios que yo me relacione con Él? Bueno, de eso se trata la Biblia, de ir viendo qué es lo que le gusta a Dios. Y Dios dice, a mí no me gusta que me hagas ninguna imagen. ¿Han estado en alguna relación de noviazgo, los solteros o los casados, verdad? Con mayor razón, donde pues te decía tu novia, no, a mí no me gustan los chocolates. O al contrario, ¿no? Ay, a mí me gustan las flores. Y tú le traías chocolates. No, ya te dije, mijo, que a mí no me gustan los chocolates. Tráeme flores. Y otra vez le traes chocolates. Bueno, la segunda vez, bueno, está bien, bueno, te los voy a dar. Y ya la tercera vez dice, bueno, ¿de qué se trata de que me estés trayendo chocolates? ¿Que te los comas tú? O pues, ¿para quién son los chocolates, no? De eso es algo así. ¿A quién estamos queriendo agradar? ¿A Dios o a mí mismo? No, pues es que a mí me es más fácil una imagen y demás, sí, pero a Dios no le gusta y lo deja bien claro, te das cuenta, dice, ni de arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en el mar, ni en ningún lado. Entonces, de eso se trata la Biblia, no de amar a Dios a mi manera, como a mí me gusta, como a mí me conviene, como a mí me es más fácil, sino como le gusta a Dios. Entonces, va a haber cosas que nos encantan, pero dice Dios, si de verdad me amas, deja de hacerlo. Entonces dices, ay, bueno, está bien, por ti, Señor, voy a dejar esto que tanto me gusta. Y eso es realmente amor, ¿verdad? Cuando no somos egoístas. Entonces esto es una enseñanza más que podemos sacar de esta primera parte, que es el discurso histórico. ¿Ok? Ahora vamos al segundo discurso, que es el discurso legislativo. Este es donde Moisés pasó más tiempo y donde se pone muy buena la cosa. Muy buena. ¿Por qué? Porque aunque tú dijeras, bueno, ¿qué cosa práctica puedo sacar de Deuteronomio? ¿Cuántos de ustedes han leído Deuteronomio? ¿Sí? Miren muy bien del Antiguo Testamento. ¿Cuántos de ustedes han leído el Nuevo Testamento? Que es a partir de Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Ok, los demás tienen que abrir su Biblia, allí, aunque sea electrónica. A lo que voy es que muchas veces leemos el Nuevo Testamento porque es más práctico en algunas cosas. Pero Jesús, cuando fue llevado por el Espíritu al desierto, no sé si han leído esa parte, después de que se bautiza, dice, se bautiza en el capítulo 3 de Mateo, en el siguiente capítulo, que es Mateo 4, allí dice que llevado por el Espíritu Santo, Jesús fue al desierto a guardar un ayuno de 40 días. Y no dice en qué día, pero dice que vino Satanás y le empezó a tentar. ¿Saben de dónde sacó las herramientas, las escrituras, para decirle al diablo, te reprendo, escrito está? Todas las sacó del libro de Deuteronomio. Las 3 veces que Satanás lo tentó, las 3 veces le dijo Jesús citas bíblicas, y las citas bíblicas todas son de Deuteronomio. Así que así de práctico es el libro de Deuteronomio. Así que vamos a entrar al segundo discurso, que va a abarcar del capítulo 5 al capítulo 28.
Y allí dice, Moisés repite los 10 mandamientos al pueblo en el capítulo 6. Moisés le deja escrito el gran mandamiento. Y aquí es donde es la primera vez que queda plasmado el gran mandamiento, que hasta el día de hoy decimos que el gran mandamiento y la gran comisión hacen una gran iglesia. Aquí en Deuteronomio 6. Y dice en el capítulo 4 al 9, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Versículo 6. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. ¿Te das cuenta nuevamente? O sea, no solamente que te aprendas y ames a Dios, sino que se las estés repitiendo a tus hijos, esas palabras. Habla de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando andes en el freeway y llevas a tus hijos a la escuela. No, ¿verdad? Y no, ¿verdad? Pero así debiera de ser en el carro, en lugar de yo ir en el celular y él también, o mis hijos pajareando por la ventana. Repítele, dice, cuando te acuestes y cuando te levantes, átalas en tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Ajá. De hecho, por ahí, para que si llegan a ver alguna película de la época de Jesús o llegar a ver una fotografía, los sacerdotes judíos se hacían unas cajitas de madera que les llamaban filacterias. Qué nombre tan raro, ¿verdad? Filacterias. Y se las amarraban con unas cuerditas y las tenían aquí. Adentro de esas cajitas estaba este gran mandamiento. Ellos lo tomaban literalmente, de que las pondrás como frontales entre tus ojos y las atarás como una señal en tu mano. Y entonces se las ataban aquí y se las ataban acá. Y entonces hubo uno que dijo, ay, este está muy chiquito. Y entonces se le hizo más grande la caja. Y luego más grande, y era una competencia, y es lo que Jesús les decía a los fariseos hipócritas que buscan tener las filacterias más grandotas, o sea, así las cajotas acá, pero dentro de su mente, que es a lo que se refiere el mandamiento, dentro de tu mente no tienes el gran mandamiento, porque dice que las atarás como frontales entre tus ojos. ¿Qué es lo que tienes dentro de tus ojos? El cerebrote, ¿verdad? A eso se está refiriendo. En tu cabeza, en tu cerebro, que esté amar al Señor tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que entra por tus ojos, con todo lo que escuchas. A eso se está refiriendo. Y dice, y las atarás en tus manos. ¿A qué se refiere? A lo que haces. Esto es, bueno, en Apocalipsis dice que la marca de la bestia será el número 666 y que habrá quien los lleve marcado ya sea en la mano o en la frente y que nadie va a poder comprar o vender. Hay quienes lo toman literal, que va a ser una marca, un código de barras, un tatuaje, un chip. Yo no lo tomo tan literal. Yo lo tomo que todo lo que piensas y todo lo que haces, o sea, un remedio al gran mandamiento es lo que Satanás va a querer hacer. O sea, todo lo que pienses y todo lo que hagas tiene que ser de acuerdo a la bestia, si no, no te va a dejar comprar o vender nada. Entonces, puede ser que no tuvieras el tatuaje o el chip o el código de barras, pero todo lo que hagas y todo lo que digas o todo lo que toques sea de acuerdo a la bestia, ¿no? Entonces, el gran mandamiento se está refiriendo a adorar a Dios con lo que somos, con el 100% de nuestro ser. Así que eso se lo tenemos que transmitir a nuestros hijos, a todos los que viven con nosotros. Esto nos habla de muchas cosas, entre ellas consagración. O sea, tengo que hacer las cosas 100% para Dios, no estar con un pie adentro y uno afuera, y las cosas que me gustan de Dios las agarro y las cosas del diablo que me gustan pues también. No, o sea, es todo, nada más Dios. Y por ejemplo el matrimonio es un reflejo de esto, todo para tu pareja. No debe de haber nada oculto, nada secreto. ¿A algunos de ustedes les gusta la infidelidad? O sea, no yo ser infiel, ¿verdad? No, o sea, sí, todos nos gusta el yo ser infiel. El que alguien te sea infiel a ti, duele. Bueno, Dios está diciendo, a mí me gusta la fidelidad. Aprende a ser fiel como yo soy fiel. Y entonces, pues nos lo dice, repíteselo eso a tus hijos. Todas estas cosas no se las van a enseñar en la escuela, ni en la universidad, ni sus amistades, ni en la televisión. Esas cosas las tienen que aprender de nosotros. Entonces, si tú tal vez dices, mis hijos ya están muy grandotes, bueno, los nietos,
tus vecinos, los que vean. Tenemos que ser una luz en medio de la oscuridad. Como te comentaba, la tentación de Jesús, Jesús citó los siguientes textos. Y vamos a Mateo capítulo 4, empezando por el versículo 1. Vamos a ver cómo Jesús cita mandamientos con los que derrotó las 3 tentaciones que Satanás le ofreció en el desierto. Y te leo Mateo 4, del 1 al 4. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Pues sí, ¿verdad? Yo creo. Versículo 3. El tentador se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto donde está, ahí viene Deuteronomio 8, versículo 3. Dice: te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó, ¿qué? Que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Entonces nos damos cuenta cómo Moisés leyó y estudió Deuteronomio. Qué suave que podemos leer un libro que el mismo Jesús leyó. Dios es misericordioso y entonces es bien práctico. Leer Deuteronomio es prepararte de la misma manera que Jesús se preparó. Entonces estamos viendo que Jesús le dijo eso a Satanás, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por cierto, aquí déjame hacer un paréntesis. ¿Te das cuenta de la pregunta que Satanás está haciendo? Si eres hijo de Dios. Una de las armas que más utiliza Satanás es atacarte en tu identidad. Ay, ¿tú? ¿Quién eres tú? No, tú eres bien poca cosa. O sea, tu identidad va bien ligada a tu autoestima. Cuando tú no crees que eres hijo o hija de Dios, ya Satanás te está haciendo creer sus mentiras. Entonces por eso dice Jesús, y está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y Dios dice en Primera de Pedro capítulo 2, dice que tú eres nación santa, real sacerdocio, pueblo escogido por Dios. Entonces cree que esa palabra salió de la boca de Dios y aliméntate de ella. Entonces, aunque tú digas, no, pues es que yo no soy nada. No, tal vez tú por tus hechos no, pero dice la palabra que ella te compró, te adquirió y te dio una nueva identidad. Y entonces, cuando tú crees eso, te vas a comportar de acuerdo a lo que crees que eres. Si tú crees que no vales nada, así te vas a comportar. Y entonces cuando te traten mal, cuando venga la tentación, cuando venga el pecado, vas a decir, pues sí, abúsenme porque yo no valgo. Pero cuando tú crees que vales, no vas a soportar que venga el diablo y te quiera someter a esclavitud. ¿Por qué? Porque ya Jesús pagó. Eres alguien muy, muy valioso. Y aunque te equivoques, aunque cometas errores, aunque no has terminado de cambiar, el valor que tienes no es por lo que tú haces, es por lo que Jesús pagó por ti. Las cosas en esta sociedad, el precio que tienen es en base a cuánto quiere alguien pagar por algo. Déjame te pongo un ejemplo. El celular, el iPhone, el primero que salió, cuando recién salió valía $500. ¿Por qué? Porque todo el mundo queríamos uno. Y entonces todos estábamos dispuestos a pagar $500. Ahorita lo buscas por eBay y aparece un iPhone 1 ahí, la primera generación. Ay, $50. No, ni $50 pago por él. ¿Por qué? Porque ya van en el iPhone 10. Entonces ya hace 10 años que salió este teléfono, ya está bien viejo, ya no sirve para nada. Ya no están dispuestos a pagar por él. Entonces las cosas tienen su valor no tanto por cuánto costó hacerlas, sino por cuánto está alguien dispuesto a pagar por algo. ¿Cuánto está dispuesto Dios a pagar por ti? ¿Cuánto estuvo dispuesto Jesús a pagar por ti? Para Él vales muchísimo, el valor te lo da Él. Para Él valió tanto. No sé cuántos tienen la bendición de ser papá o mamá. ¿Cuántos preferiríamos que si vamos a sufrir, o sea, si van a sufrir nuestros hijos, decir, no, mejor hazme algo a mí, pero a mis hijos no los toques? Bueno, Jesús nos demostró cuánto nos ama diciendo, háganle lo que quieran a mi hijo. O sea, lo más valioso. ¿Tú dejarías que alguien le hiciera algo a tu hijo?
y tú quedarte teniendo el poder de defenderlo, te quedarás así cruzado de manos. El mismo Jesús dijo: yo tengo la potestad de pedir 12 legiones de ángeles que vinieran y me ayudaran y me libraran de esto. Pero no hizo nada. ¿Por qué? Por amor. Entonces, cuando tú te sientas con depresión o que no sirvo, voltea a ver la cruz y di: eso es lo que valgo. Esa cantidad estuvo dispuesto a pagar Dios por mí. Morir en la cruz. Y aunque hubiera sido la única persona, dice que si hubieran sido 99 justos y un solo pecador, aún así Cristo hubiera nacido y hubiera muerto por ti, aunque fueras el único, la única que hubiera pecado. Entonces, todo esto viene por la tentación. Satanás va a venir a tratar de que creas que tú no vales nada. La siguiente tentación de Satanás a Jesús es en Mateo 4, versos 5 al 7. Dice: luego el diablo le llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera en el pie sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, te das cuenta otra vez, si de verdad eres, dice, tírate abajo, porque escrito está: ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. ¿Te das cuenta? Satanás está citando Biblia. También se la sabe, pero ¿qué crees? Esto está en el Salmo 91, versículos 11 y 12. Dice esto: ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Pero Satanás saca la Biblia de contexto para que te desobedezcas. ¿A qué voy con esto? En que entonces empiezo a decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces como todo lo puedo, pues voy y me echo unas caguamas así, porque todo lo puedo, todo. Pues sí, si tú no lees lo que dice el versículo de antes y el que sigue después, sacas el versículo de contexto y pues todo lo puedo hacer todo lo que yo quiera, todo lo puedo. Y entonces y haces pecado y medio. No, es lo que está haciendo Satanás. Entonces Jesús le responde: también está escrito: no pongas a prueba al Señor tu Dios. ¿Esto dónde está? Está en Deuteronomio 6:16. Nuevamente Deuteronomio, ¿verdad? Y dice: no pongas a prueba al Señor tu Dios como lo hiciste en Masa. O Masá, sería así, ¿verdad? Masá, porque tiene acento. Ok, esa es la segunda prueba. La tercera prueba, Mateo 4, versículos 8 al 11. De nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta, y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si me postras y me adoras. Ahora, de esto podríamos hablar mucho, de la tentación de Jesús, pero aquí lo que me quiero enfocar es que cómo le contesta Jesús. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está. Y nuevamente va a citar Deuteronomio. Dice: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y sus ángeles acudieron a servirle. Y esto está en Deuteronomio 6:13. Teme al Señor tu Dios, sírvele solamente a Él y jura solo en su nombre. Ahora sí que no me puedo aguantar, ¿verdad? Nada más déjame, te doy otra enseñanza bien práctica. En el versículo 11 de Mateo, o sea, regresando a la tentación, dice: entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. Cuando tú te mantienes fiel a Dios en medio de la tentación, tú lo puedes ver en todos los personajes de la Biblia. Si se mantuvieron fieles en medio de la prueba, al final Dios les dio parte de la recompensa. Obviamente toda la recompensa es allá arriba, pero parte de la recompensa es aquí. Jesús llevaba 40 días ayunando. ¿Qué es lo que él más deseaba en ese momento? Pues era comer, ¿verdad? Entonces los ángeles vinieron y le sirvieron. José el soñador, estuvo en la cárcel por injusticia y al final, en vida todavía, pero al final de su prueba, se convierte en el segundo de Faraón. Entonces, tantos personajes que se mantienen fieles en medio de la prueba, al final de la prueba viene la recompensa. La prueba tal vez no sea tan corta como nosotros quisiéramos, pero se va a cumplir. Así que, ¿a qué quiero llegar con esto? A que no sé qué pruebas estés pasando, pero sí sé que todos estamos en una constante formación y que las pruebas, mucho de lo que nos traen es que nuestro carácter vaya siendo formado. Y cuando termine el tiempo de prueba, vas a ver la recompensa. Jesús, por ser obediente, ¿qué le pasó? Murió. Pero ¿cómo fue la recompensa? Que resucitó. Esto es la prueba suprema
quiere decir que aunque por obediencia a Cristo tú murieras, Dios te va a resucitar. Entonces no hay problema tan grande que si tú te mantienes fiel, Dios no haga algo. Dios siempre va a acudir a tu rescate. Tal vez no en el tiempo que nosotros queremos, como José en el medio de la mazmorra, de la prisión. O sea, yo me imagino que José decía, ¿hasta cuándo? Señor, todo lo que he hecho, porque tú analizas la vida de José, todo lo que hizo fue lo correcto y estaba en la prisión. Entonces puede ser que tú, a eso se le llama prueba, cuando tú todo lo estás haciendo correcto y te salen las cosas mal. Obviamente, no confundir la prueba con la consecuencia del pecado, porque hay veces que nos portamos mal y estamos en medio de la consecuencia. Ay, es que Dios me está probando con las tarjetas de crédito. Ajá, ¿qué pasó? No, pues es que pues compré un montón de cosas en Navidad. No, allí no fue Dios que te esté probando, eso fue tu desobediencia de administrarte mal, ¿verdad? Entonces tengo que entender la diferencia entre prueba y consecuencia de mi desobediencia, ¿verdad? Pero si tú estás en prueba, o sea, significa que tú no hiciste nada malo y sin embargo estás pasando por un tiempo malo, eso se llama prueba. Dios te va a responder y Dios te va, como dice allí, ángeles van a venir y te van a servir. Termino con la tercera parte de los discursos de Moisés, que es el didáctico. Y se le llama discurso didáctico porque en él Moisés enseña al pueblo cómo se debe vivir cuando entra en la tierra prometida. Y como te comentaba la semana pasada, todas las áreas de tu vida, Dios está buscando el que tú le preguntes, enséñame a vivir, ¿voy bien o me regreso? ¿Y será que Dios no pudiera enseñarte en algo? O sea, Él, como ya lo vimos en las predicaciones que nos dio el matrimonio Cepeda, desde la forma de comer, ¿verdad? La forma de hacer ejercicio, la forma de orar, o sea, cuerpo, alma y espíritu. Dios nos quiere enseñar en todo. Entonces es nada más cuestión de decirle a Dios, enséñame, Señor. Y eso se le llama humildad. Humildad bíblica es cuando yo reconozco que no sé nada. Cuando yo tengo una actitud de, es que así le he hecho siempre, ¿a mí qué me van a enseñar? No, yo ya llevo 20 años haciéndolo así. Eso se le llama altivez. Y entonces se puede ver en el momento en el que pues no quiero aprender. Sin más, pues te voy a invitar a que te pongas de pie. A manera de resumen, el libro de Deuteronomio es la repetición de la ley que Dios le está haciendo al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida. Tristemente, lo vamos a ver la próxima semana, la nueva generación que se levanta, pues sí aprendió bastante bien, pero sus hijos, o sea, los nietos de esta generación, otra vez empiezan a olvidarse de los milagros y de las leyes de Dios. Entonces tenemos que inculcarle a nuestros hijos y sus hijos a los otros, a los nietos, y es la forma en la que funciona. Es por eso que es tan importante que nuestros hijos vean nuestro compromiso con Dios. Si nuestros hijos ven un compromiso así que a veces me acuerdo de Dios y voy a comer y Dios bendiga lo que va a la barriga y apenas lloré y nunca me ven leyendo la Biblia, voy a la iglesia cada que es Navidad, pues ese es el compromiso que van a pensar que es normal. Entonces, si yo quiero heredarles algo valioso a mis hijos, ¿qué más valioso que la relación con Dios? De hecho, Josué capítulo 1, que va a venir la semana que viene, ¿verdad? El libro de Josué, dice que aprenderás este libro de la ley y meditarás en él de día y de noche para que tengas éxito y todo lo que hagas te salga bien. O sea, si en verdad quiero heredarle algo a mis hijos, ni siquiera la educación universitaria es tan valiosa como la relación que yo tengo con Dios porque ellos la están viendo. Así que te voy a invitar a que cierres tus ojos y que no estoy aquí para hacerte sentir culpable, no, al contrario, la culpabilidad no proviene de Dios, pero sí un redarguir del Espíritu Santo. Si tu relación con Dios, tú sabes que no está el compromiso como debiera de ser, medítalo de esta forma. Tienes la cantidad de Dios que has decidido tener.
Dios no está limitándote. Dios dice, comprométete más y yo voy a derramar más gloria en ti. Entonces, con eso en mente, dile a Dios, Señor, ayúdame a profundizar más en mi relación contigo. Señor, ayúdame a modelarle a mis hijos, a mis nietos, que vean en mí un creyente, un cristiano, una cristiana comprometido contigo, que no se angustia, que no se llena de miedo, que confía en ti, que se sabe las promesas tuyas, que lee la Biblia, que ora todos los días, que tengo una relación contigo. Señor, ayúdame a profundizar mi relación contigo. Padre, en todas las áreas de mi vida, quiero que así como Moisés le explicó al pueblo, así, Señor, que tú me expliques a mí todas las áreas en las cuales debo de cambiar, que debo de dejarte entrar, cuáles son las cosas que te molestan de mí. Padre, quiero aprender, quiero cambiar. Ayúdame, porque lejos de ti nada puedo hacer. Sin ti, si tú no edificas mi vida, Señor, en vano trabajo yo. Ayúdame, papá, a edificar mi carácter, edificar mi relación contigo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias, papá. Gracias porque tú eres un Dios práctico. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias. Amén y amén. Dios les bendiga. Estamos despedidos y nos vemos Dios mediante el domingo. Que tengan bonita fin de semana, bonita noche.